Yo no quiero vivir de la nostalgia. A mí me tocó la Candelaria. De los españoles, la gocé, me divertí. Hoy yo te invito a conocer la Candelaria nueva, la que está ahorita, la que transformó su propia gente. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Bueno, la Casita era como un salón de eventos de los años 50 y hacían muchos eventos aquí culturales, desde bodas, matrimonios, 15 años. Celebraban mucho en los años 70, 80 también ese tipo de actividades. Que representaría la antigua Candelaria, esa Candelaria glamurosa y súper europea, y estamos entrando como una nueva etapa de la Candelaria donde se ha adaptado a las nuevas necesidades. Y son Freddy, Marcelo y Max quienes nos van a enseñar esa Candelaria. ¿Sabes para dónde vamos ahorita? A la Aquelarre. Reviviendo la Candelaria. Entrar aquí otra vez. ¿Cómo le va? Pero mira el gentío que hay aquí. Bueno, la Aquelarre es de estas nuevas caras de la Candelaria. Están como otra vez renaciendo el tema de las barras, de venir a tapear, de comer. Y este es como uno de los ejemplos más vividos de la Candelaria ahorita. Uno de los platos que la gente más le gusta aquí es el asopado de marisco. También tenemos la paella, el fideuá, calamares en su tinta, que son, mira, riquísimos. Este que acaba de salir, que es la costilla de cerdo. Este es un platillo que sale con papa dorada, especial, muy bueno. Me acaba de entrar una emoción tremenda de volver a la Candelaria, porque entendí que ya no voy a seguir sintiendo nostalgia, sino que voy a venir a gozármela. Salud. Vamos a ver hasta qué barra llegamos. Bueno, justamente ahorita donde estamos, esta es la calle Norte 15 de la Candelaria. Todavía se mantienen estas tascas tradicionales de Caracas. Una de estas es el achurri. El achurri es donde toda la comunidad europea, por ejemplo los gallegos, los portugueses, vienen aquí y se encuentran a jugar cartas, dominó, es como su espacio de encuentro. Si quieres entramos a ver. Claro, vamos a entrar. Aquí están los viejitos. Donde nos reunimos la mayoría de gente de edad. Primero me identifico como un parroquiano asimilado que vine del llano, en el cual me he adoptado a este ambiente español, ¿verdad? Que es de camaradería. Para mí, esta es una de las mejores parroquias, para mí la mejor parroquia que hay aquí en Caracas, se llama la Candelaria. Bueno, ahorita nos dirigimos a la Carabela, donde nos vamos a encontrar un personaje que es patrimonio de la Candelaria, el señor Charlie. Charlie ha sido portero en el 60% de las tascas de la Candelaria, es muy conocido, y ahora está aquí. Muy querido, y hoy en día está acá en la Carabela. Esto sí es una pinta. ¿Qué tal? Y tú andas siempre así de elegante. Todos los días, minera. Las cosas que hacen en vida. Que me lo den en vida. ¿Por qué te vistes tú así? Porque me gustan tan diferentes que los demás. No puedo andar igual que aquel que carga una franela, una cachucha. Yo tengo mi sombrero de los años de cuando Pérez Jiménez, que uno andaba bien elegante. Busco trabajo donde hay comida, no en ferretería. En ferretería lo que hay es cable. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pelar los dientes y más nada. ¿Qué vamos a hacer? El poquito que queda. Volvimos de noche a la Carabela y estaba repleta. Estamos saliendo ahorita de la Carabela y vamos a un bar que ya es como una nueva etapa de la Candelaria. Este es un bar que emula como la película de Alicia en el País de las Maravillas, y una fusión entre un café y un bar. Esto sí es una cosa bien curiosa, ¿vale? Estoy aquí con mi hermana Jacqueline Milian,
Porque mi sobrino se gradúa hoy y entonces está en Guayabada. ¿Y por qué conocían ustedes este sitio? Bueno, porque primero somos de la zona y nos encantan estos sitios que son de energía, de mucha energía. ¿Por qué viniste tú a celebrar aquí tus 15 años? Porque mi mamá me mostró Alicia las Maravillas y me quedé encantada con la película. Me quedé viciada. ¿Para qué vivir de la nostalgia si puedo vivir en el País de las Maravillas? Me emociona muchísimo cómo se está creando una nueva Candelaria. Entre las cosas nuevas que tenemos en la Candelaria es el maracumango, que es divinísimo. ¿Qué es eso de maracumango? Son unos frappé de mangos que son divinos. El maracumango es una bebida colombiana que contiene frappé de parchita, trozo de mango, sal, pimienta, leche condensada, miel y limón. Las personas lo aceptaron demasiado bien y es muy bueno. Mira, yo estoy aquí grabando y aquí me están grabando. ¡Hasta luego! Sabroso. Súper rico. Esa mezcla de los Súper fresco. Qué bueno. Bueno, aquí seguimos, mira, te cuento, ahorita estamos acercándonos más a lo que es la Plaza Candelaria y de aquí en adelante es donde hay mucho más vida, o sea, ya ves la ciudad más dinámica, que en verdad no descansa, porque hasta las 11 de la noche tú vas a ver la misma cantidad de personas en esta zona de la ciudad. Aquí estamos llegando a la plaza, miren. Sí, la plaza como que tiene sus sectores, tiene sus áreas de cada uno que tiene su actividad. Esto sí es verdad que es una plaza viva, viva. El día a día, tienes la parte de deportes, por allá están los viejitos jugando dominó, por allá hay gente que tiene como venta de artesanías, la gente que tiene como un anfiteatro en esa área, la parte de José Gregorio. Esta es una plaza que conservó sus árboles. Bueno, sí, se mantiene. Son dos plazas, de hecho. Ajá. Esta es una y la de arriba tiene otra, la Candelaria y la Orneta, son dos plazas unidas. ¡Ay, san Dios, señor! ¿Usted va a cargar eso? Sí, son 75 kilos para que sepa. ¿Y lo va a cargar? Ajá, al lado, pégala muy bien. Va a ver. ¿Cuánto puedo cargar yo? Sí. Ajá. Lo que se proponga puede. Ahí, se acuesta allí. Vamos a cargar peso aquí. ¿Me acuesto aquí? Sí. Aquí estoy. Arriba, 10 kilos. Eso. Digo que sí se puede. ¡Eso! Venga. Ahí Con aquí está. sí se puede. No importa la edad, todo está en la mente. Mente fuerte, listo. Como la película Rocky Balboa, Ojo de Tigre. Aquí está. Yo levanté mis 10 kilos tipo relajado. Así es. No sé, ahí está. Aquí están los maestros del dominó jugando toda la tarde hasta la noche y son las mejores partidas, la verdad. Y la Candelaria es tan polifacética que bueno, cuando vengan aquí a la plaza no solamente levanten pesas y hagan boxeo, sino que tienen que visitar a José Gregorio. ¿Qué? Hay misa. Momentos de adoración de la hora santa. Hoy es un día especial porque es el día del corazón de Jesús. Ella me va a llevar a visitar al Beato. Sus restos están en la caja de donde está la ventana de cristal, ahora porque él es ya beato, ¿verdad? Y tiene su altar. Nosotros prestamos un servicio aquí como centinelas. Qué belleza, lo diferente que puede ser la Candelaria, ¿no? Venimos de una tasca de tomar en la plaza y entramos en la iglesia y es otra historia. Qué cosa tan bonita. Esta es una calle donde en la noche se llena de puros carros así, que venden cuanto hay. Mira esta quincalla portátil. ¿Cómo tú armas este carro quincalla? Diariamente lo que hago es que saco toda la mercancía y le voy colocando los chupones en todo lo que es la parte del vehículo. A veces circulo con el carro así mismo. ¿Y cómo te va? Súper bien así. ¿En serio? Sí. ¿Vendes bastante? Sí. Marcelo, nadie puede decir que la Candelaria se murió. No, hay demasiada vida. Justamente ahorita estamos en el mero centro de la Candelaria, justamente al lado de la Plaza de la Candelaria. La Candelaria estos últimos años ha agarrado mucha vida. Por ejemplo, bueno, el centro comercial, gracias a muchas cosas que han abierto, el San Miguel de la Candelaria, ha hecho que la gente empiece a venir para acá y
Y la verdad es que hay muchísima vida, hay muchos locales comerciales. Pero bueno, o sea, nada más como venir a sentirse parte de. O sea, Total. sentirte así como que perteneces Total. a la Candelaria. Esta calle tiene todos los olores. Sí, hay de todo. Bueno, si seguimos bajando, como te dije, Ajá. esta calle se ha transformado como una calle gastronómica de comida callejera, es bastante caótica. Ellos se trajeron un sirio directamente a cocinar y a preparar los shawarma y a enseñarles a ellos cómo se preparaba el shawarma. Bueno, enfrente, al lado izquierdo, tienes a Doña Gapita. Doña que es famosa. Gapita. Doña Gapita son muy famosos por sus cachapas. Buenísimo. Miren, esto es lo que yo llamo la variedad, fíjense. Aquí está este señor vendiendo aguacate. Viendo qué es lo que tú vas a vender. Churros y crepes. Ajá, más adelante. Sí, no, dentro de una semana, ¿ok? ¿Así? ¿Tan rápido? Miren, esto es lo más curioso que yo he visto. Ellos operan las donas. Ponemos aquí en la canoita y la ponemos arriba, ya sea chocolate, arequipa y condensada. Como un perro caliente, pero de dona. De dona, sí. Que el pollo frito está de moda, bueno, pero mira lo que hicieron aquí en la Candelaria. Tienen el pollo frito, pero también arroz chino. Esto sí es una cosa loquísima. Sí. Bueno, ahorita estamos entrando a lo que fue antiguamente el cine teatro imperial. Hoy en día quedan muy pocos vestigios de lo que fue ese cine y se transformó por todo, o sea, pasó de generación en generación y hoy en día es un estacionamiento, la Oye, acústica. vale. Y mira todos los Estas sí son las detallitos. cosas que da lástima Fíjate que los se detalles, pierdan. todo eso es corcho. Miren, miren esto. Y Alma, mira- miren qué cosa tan fascinante lo que tú te puedes conseguir cuando te metes en un estacionamiento en la Candelaria. Nosotros queremos comprobar la acústica de esto que fue un cine y aquí está Max, nuestro cantante. Si el gavilán se comiera, ay, se comiera como se come el ganado, ya yo me hubiera comido el gavilán colorado. ¡Aplausos para Max! ¡Aplausos para Max! ¡Eso! Hallazgos de la Candelaria. Si tú quieres ver la Candelaria desde arriba, te metes aquí en el Hotel Alex, que tiene esta terraza más chévere. ¿Para qué vinimos para acá? Bueno, vale, aquí te traje a lo que es ahorita el 1011, que es como una especie de bar de las Mercedes. Antiguamente era lo que se llamaba la Tasca Farrenquín, que era muy clásico de la zona. Y hoy en día, bueno, ven lo que tienen aquí presente, que es el 1011, que es el código de área aquí de la Candelaria. ¡Mira los médicos aquí! ¡Qué bueno! ¿Y tú pediste esta palangana de cerveza para ti solo? No, estoy esperando un primo. Ok. Cuando ustedes anden por la Candelaria, tienen que caminar como caballo tomando agua, viendo para el piso. De repente tú vas caminando y ¡clap! ¡Basta! ¿Sabes? Una alcantarilla, una cosa, ¿ves? Pero es que baja el nivel. Así, y después sube otra vez. Freddy nos quiso traer para su panadería favorita. Bueno, desde que soy niño como pan en esta panadería y para mí es una de las cosas que me hizo desde pequeño con la gastronomía. El mejor pan de Caracas está aquí. Tenemos muchos años proporcionando productos de calidad y sobre todo apostando al tema de ajustarnos a las necesidades de la clientela, lo que vienen ofreciendo. ¿Cómo me presentas tú tus panes? A ver, Este es nuestra carta de presentación, el pan gallego. Ah, pero miren esto. ¿Y por qué le dicen el pan de la abuela? Bueno, ese es el nombre que tiene. Es un pan súper suave, es de corteza un poquito dura, sin embargo la miga es perfecta para hacer un sándwich. Esto es uno de mis favoritos, que es el pan de trenza que tiene fruto seco. Es de las mejores cosas en el desayuno en la vida. Vamos a probar pastel de Belén, uno y mordemos todo. Pues es que es hojaldre, coño. Vamos, Max. Dios. Yo no puedo ni verlo. Dios. Marcelo. No puedo ni verlo. Wow. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Bueno, el pan de frutos secos, que es el delirio de Freddy, nos han picado unas lajitas así, para ver yo. No lo había probado. No sé lo que te pierdes. Ven por aquí. Más bueno. ¿Pero qué es esto? Nadie puede hablar. Fundado en 1967, mi padre compró en 1989
y a partir de ahí, del 2000 estoy trabajando aquí. Miren qué buen ambiente tiene esto. Bueno, los dos hermanos, viernes en la tarde, sabroso. Se nota que esta es la cerveza más barata de la Candelaria. Porque mira, aquí están amapuchados con su cerveza. Mira, aquí todo el mundo viene a tomar cerveza. Y nos instalamos aquí en el bar El Ruedo con el gran Paco. Quisiera que volviera a retomar, a regresar a lo que fue en el sentido gastronómico. Pues fue el centro gastronómico de la ciudad, del país, ¿no? De Caracas. Ofrezco comida honesta, donde la gente en cada bocado sabe realmente qué es lo que está comiendo. Podéis comer una empanadita gallega. Eso sí me gusta. De bacalao, unos camarones al ajillo, unos pimientos de padrón, con unos choricitos de tapeo. Con eso estamos bien. ¿Qué dice el combo aquí? Falta algo muy importante. ¿Qué será? La cerveza. Salud. ¡Salud! Salud, chicos. Salud. Probablemente sea la tasca actualmente trabajando más antigua de la Candelaria. Ya ha pasado como por varios dueños, por varias generaciones, y ahorita lo regenta Paco, que bueno, tiene para mí la mejor empanada gallega de Caracas. Esto es una maravilla. Efectivamente, no hay que sentir como ninguna nostalgia, sino que hay una Candelaria absolutamente viva, fascinante, distinta. Y en esa manera distinta sigue conservando estos espacios. Lo que queremos hacer es como un pequeño festival, es como lo que queremos entregar a las personas, y son aquellas que queremos cerrar para hacer este evento. Miren esto, qué bonito. Esto lo vamos a tener pronto. Ya armado y listo para que vengan todos a conocer la Candelaria. Yo se las enseñé primero, no es por sacárselo. Yo les invito a que recuperen, gocen, disfruten y compartan la zona donde viven. Porque siempre son ustedes los mejores conocedores, porque son los locales. Y todos los lugares de Caracas, todos los lugares de Venezuela tienen un encanto. La cosa es mostrarlos, no vivir de la nostalgia, sino en lo que hemos convertido los espacios donde vivimos. Y aquí está el señor José con su hula hula. Eso es lo que yo llamo resistencia y voluntad. Llevo más de 30 años aquí, para mantener en forma, yo tengo 90 años. Aquí vamos subiendo a la Candelaria nocturna. ¿Cómo iba a pensar que esto estaba en la Candelaria? Qué emoción lo que sus vecinos hicieron con la Candelaria. La tomaron y la gozan a diario. Hagamos así con toda Venezuela.